Newim Kudung. Ranta kutejiti inbojiwi nishukan COVID-19. Tejen tawi tesun pinto juate istatan Santa Chisco. Nintei kumpan kowi kwepanti para kwebetani. Lukhetilla para shukan hewi lukhepen cuenta inkumpa kowi untawi. Ninsanu lukhentuni para shukhen kuwi teta ishta rukhen shaye botu pinza. Lukhetilla muteso kowi lukhebetani lukhekwen cuenta en botu nunihani ishtan botu gente. Hopi tanto kinsanu botu mani ishtan romani. Kakhevi kwen una ishtan nunihani Ser kwebehichi damantu pueki nunihani. Ratan tui in kwebetani. In Santa Chiku kubetani, urombetani, runtentani, unine pueblo. Rocha Valverde, soy profesora investigadora del Colegio de San Luis y tengo el gran honor de participar hoy como moderadora en la mesa titulada La influencia del arte indígena y popular en el arte moderno presente en la colección del Museo Nacional. Tenemos con nosotros a tres personalidades, tres personajes, diría yo. Vamos a empezar con la maestra Carmen Gaitán, directora del MUNAL. Quiero presentarla, voy a leer una breve semblanza. Ella es gestora y promotora cultural en instituciones nacionales, extranjeras, públicas y privadas. Ha impulsado vínculos para la difusión de proyectos culturales, cuenta con estudios de arte por la Sorbona, ha sido coordinadora de exposiciones en el Museo de Arte Moderno, directora de los Museos Nacional del Arte de San Carlos y Mural Diego Rivera. Ha sido asesora en el Fondo de Cultura Económica y directora de Patrimonio Artístico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es especialista en análisis del impacto de las políticas culturales en los medios de comunicación y experta en el área de museografía y curaduría de exposiciones. Productora de programas de televisión, directora de comunicación del INA, cuenta con una amplia experiencia editorial en empresas como Océano, Planeta y Fomento Cultural Banamex. Queremos empezar esta mesa que va a hablar de dos temas fundamentales, formas del arte distintos que son las lenguas y el arte contemporáneo y el arte indígena, y para eso vamos a darle la palabra a la maestra Gaitán. Adelante, Carmen, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, pues muy buenos días, Juan Gregorio Regino, un aliado que tuvimos en el Museo Nacional de Arte, precisamente el año pasado. Bueno, Natividad Amador, también un gran gusto estar esta mañana contigo. Nosotros tuvimos el año pasado un proyecto muy fascinante que partió a través de la Secretaría de Cultura, del Instituto Nacional de Bellas Artes, a través del Museo Nacional de Arte. ¿En qué consistió? Pues precisamente en celebrar el Día Internacional de las Lenguas Indígenas. Como ustedes saben, el Museo Nacional de Arte es un museo que contiene una de las colecciones más importantes de arte mexicano. Es un recorrido a través de 450 años de historia del arte. Nosotros tenemos piezas, 7,000 piezas, que comprenden desde el arte barroco, desde el arte novohispano, hasta las vanguardias del siglo XX. Y así pues decidimos en una curaduría muy bien conformada de la mano del INALI, del INA, de Arte Popular, evidentemente de Bellas Artes, con nuestros curadores y también con la Fundación Cultural de Carlos Slim. Con nuestros curadores nos dimos a la tarea de conformar un discurso que pudiera traer al presente, que pudiera de nuevo enfocar al gran público en que nosotros en este país tenemos la dicha, la gran fortuna de seguir hablando 68 lenguas. Y entonces, a través de ese discurso, se conformó una historia plástica desde la Fundación de México
ya un México con la conquista, un México que se une con los españoles para crear un mestizaje. Yo antes de comenzar a hablar sobre todo lo que fue la preparación de la exposición, yo estoy muy conmovida de que esté aquí Natividad Amador, porque ella representa para mí esta fortaleza del que no se deja vencer. Cuando a ella le entrevistan después del terrible temblor del 2017, ella está frente a las ruinas de Juchitán, frente a muchos edificios caídos, derrumbados por este temblor tremendo, y cuando le preguntan cómo expresaría ella lo que está sucediendo a través de su arte, se vuelve con una dignidad pasmosa a ver las ruinas y dice, yo a través de la escultura. Hoy estos muros a mí me provocan no hacer textil, no hacer una pintura plástica, digo, no hacer un objeto plástico con un soporte plástico, sino una escultura. Bueno, para mí Natividad es precisamente este carácter firme que a través de los años, a pesar de que nosotros hemos tratado como una sociedad muy occidental, y Juan Gregorio no me dejará mentir, de infantilizar a los pueblos originarios, de marginarlos, de verlos como el otro, diferente y distinto, esta exposición de lo que trató fue precisamente de recordarnos que la cartografía en México cambió a raíz de 1994. Volvimos todos los ojos a ese lugar que era Chiapas y de pronto, como si fuera una nueva conquista y un nuevo descubrimiento de América, nos dimos cuenta, sobre todo en las grandes ciudades, de que existían nuestros nativos, nuestros mexicanos, ellos los que tienen una palabra que decir. Así pues, el movimiento zapatista, como digo, cambió la cartografía de México y puso en relieve mucho más allá de lo que trató de hacer Vasconcelos cuando hizo esta cruzada maravillosa en 1920 de la mano y por designio de Álvaro Obregón, de precisamente crear a través de los murales una manera didáctica de alfabetizar, pero no solamente eso, sino de sacar de las entrañas del México profundo quiénes somos, la identidad. Y por primera vez en los muros mexicanos, en estos grandes edificios que fueron una gran pizarra, se dio un grupo de jóvenes, muy jóvenes, se dieron a la tarea capitaneados por el doctor Atl, por Gerardo Murillo y por Roberto Montenegro, que habían estudiado los murales, digo, los frescos italianos, se dieron a la tarea de precisamente organizar por primera vez a estos personajes nacionales que eran los nativos mexicanos, los indígenas y los campesinos, dándoles voz a través precisamente de estos muros que han quedado a la fecha en estos edificios emblemáticos como es Palacio Nacional, como es la Secretaría de Educación Pública y como es San Ildefonso. Bueno, estos artistas después van a influir porque van a dejar también muchísima pintura de caballete. Y lo que nosotros hicimos en el MUNAL fue precisamente reunirlos en este discurso para que nos recordaran a todos los visitantes que la presencia nativa, que la presencia digna del indígena estuvo desde la mano de Fernando Leal, de la mano evidentemente de Diego Rivera, de Carlos Orozco Romero, del mismo Orozco, de Tamayo, y la idea también fue esta reunión, esta orquestación de estos artistas a los que no se les impuso, ojo, un esquema estético. Vasconcelos les dijo, aquí están los muros, y ellos pintaron. Y ellos pintaron con influencias cubistas, fauvistas, modernistas, de vanguardia. De hecho, en su momento fueron criticados, sobre todo por los jóvenes de la preparatoria, pero no se les impuso un canon europeo para pintar. Bueno, yo pienso, y aquí Natividad sería muy importante que en algún momento dado nos contestara, de qué manera ella piensa que estos artistas, si es que cuando los nativos llegan a venir a México y pueden ver estos murales, de qué manera se sienten influenciados y de qué manera su creación artística ha sido también permeada, tocada por estos artistas. Yo estuve preparando esta entrevista y me di a la tarea también de darme cuenta de que hay voces de poetas importantísimos. Hay personas como
en el Museo de Arte Popular, hay personas que ya firman, lo cual me llena de orgullo, que ya firman sus piezas. Yo quisiera también poner sobre la mesa ese paso, ese tránsito entre lo que es el arte popular, que muchas de las veces ha sido anónimo, con el arte ya firmado por personas como Natividad. Y también decirles que el arte prehispánico, por fortuna, se elevó a arte, a la categoría de arte, gracias a personajes que promocionaron estas expresiones artísticas anónimas, como Fernando Gamboa y como Anita Brenner, que fueron personajes que desde los años 30, 40, 50, 60 no cesaron en una lucha de proyectarle al mundo que esta civilización mesoamericana había producido una cultura, más bien una civilización sin par. Evidentemente, estoy hablando del continente americano, evidentemente tenemos las expresiones peruanas, las expresiones colombianas, las expresiones de todo lo que es Centroamérica, pero el bastión que tiene México para que nuestros artistas puedan abrevar de las expresiones locales nativas es vastísimo. La posibilidad de poder conjuntar hoy en día, que abre uno la tierra y surge una figura prehispánica, poderlo confrontar con el siglo XXI, pues yo creo que es un privilegio. Ya quisiera un francés escarbar en su casa y encontrarse con que le sale un vestigio de quién es él. Así que, diciendo todo esto, pues yo quiero comentar nada más que nuestra exposición tuvo la finalidad de crear un espacio de reflexión crítica sobre los procesos históricos por los que la lengua indígena ha atravesado desde el siglo XVI hasta el presente. Y lo hicimos por medio de óleos, litografías, fotografías, esculturas, textiles y máscaras que también dialogaron con el material bibliográfico. Esta exposición se vio enriquecida también con la participación de artistas nativos contemporáneos y también de fotografía. Hubo fotografía de fotógrafos que han registrado momentos críticos, como es Pedro Valtierra, que ha fotografiado precisamente las luchas sociales de los pueblos nativos enfrentándose al ejército, o la participación de Walter Reuter con la colección de fotografía de Carlos Mérida, que ya desde los años 40 estuvo muy presente teniendo una colección de postales que daban cuenta de los diferentes fenotipos de las familias nativas. A la vez está Graciela Iturbide, fotografiando las mujeres seris y todo este desierto de Sonora, y por supuesto Bob Shalwick, que está fotografiando también Chihuahua. Lo que nosotros quisimos también quitarle en esta exposición a estas expresiones de las lenguas indígenas es esa etiqueta de diferente, de raro, de visto como desde una visión antropológica y arqueológica. Nosotros, la intención de esta exposición fue traerla precisamente a la mesa de discusión del día de hoy y decir que es importantísimo a través de un museo nacional que el público fijara la vista en que esta riqueza es lo que nos hace diferentes, en que esta riqueza es lo que nos ha permitido ser unos mexicanos con una pluralidad que empieza a ver al nativo con una mayoría de edad, porque siempre hemos tendido, y hablo de gobiernos pasados, en los que se veía al nativo con ojos primarios, con ojos de diferencia, con ojos de otro. Lo único que hace eso es disminuir esta categoría fantástica que puede tener la cosmogonía nativa. Porque como decía ayer una chica poeta, si todos pudiéramos tener la cosmogonía nativa unida a la cosmogonía del español, la riqueza en nuestro cerebro sería absolutamente, pues, potente. Digamos, yo soy de Parral, Chihuahua. Si yo hablara rarámuri y al mismo tiempo tuviera la posibilidad de conjuntar ese mundo que está lleno de naturaleza, de un tejido visual y alfabético, me enriquecería muchísimo al poder hacer el puente con el español. Hay palabras que existen en los idiomas originales, en las lenguas que se hablan, que no existen, por ejemplo, en el español, y viceversa. Así que el mundo se ensancharía, y nosotros lo que tratamos a través de esta exposición que se dio en el Museo Nacional de Arte, que tuvo muchísimo éxito y que además fue visitada ya casi al final por la directora general de la UNESCO, por nuestra secretaria de Cultura, por Alejandra Frausto, evidentemente por nuestra directora general Lucina Jiménez,
Y bueno, la secretaria general de la UNESCO, la directora general de la UNESCO estaba absolutamente, pues no sé, asombrada de ver la riqueza de todo lo que aporta este mundo nativo al día de hoy. Porque muchos de los artistas que estuvieron presentes, como la propia Natividad, como Leonel Maciel, como el propio Tamayo, como Toledo, como Sergio Hernández, había por ahí también un polaco muy interesante, dan cuenta de cómo el día de hoy también, gracias a los puentes de comunicación, podemos abrevar unos de otros, sin soslayar que esta producción que está hecha localmente y sobre todo en Oaxaca, que es un semillero de arte absolutamente sorprendente, sigue un camino potente, sigue teniendo una fortaleza y es muy difícil que se pueda extinguir, al contrario. Y con voces como la de Natividad, como la de Damián Flores, como la del mismo Sergio Hernández, como lo fue la del maestro Toledo, pues han hecho que todas estas expresiones lleguen a tener ya una presencia en el panorama artístico, no nada más nacional, sino también internacional. Yo creo que con esto puedo dar también la puerta, abrir la puerta para que nuestros compañeros también expresen sus comentarios. Maestra Gaitán, muchísimas gracias por sus comentarios y esperemos que en una segunda ronda pueda ampliar esta gratísima experiencia que fue la exposición Voces de la Tierra, Lenguas Indígenas. Vamos a continuar con el maestro Juan Gregorio Regino, que va a comentar algo respecto a la temática, el reconocimiento, las aportaciones de los creadores indígenas. Quiero comentar una breve semblanza del maestro Juan Gregorio. Él es poeta y etnolingüista mazateco, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y Premio Nezahualcóyotl de Literatura en Lenguas Indígenas. Nació en Chichicazapa, San Miguel Zoyaltepec, en Oaxaca, en 1962. Es licenciado en etnolingüística por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, en la Ciudad de México. Además de tener la carrera de profesor de educación primaria por el Centro Regional número 44 de Tustepec, Oaxaca, como funcionario público y promotor cultural se ha desempeñado a partir de 2017 a la fecha como director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. De 2007 a 2011 se desempeñó como director de Desarrollo Intercultural de la Dirección General de Culturas Populares del anterior Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, dependiente de la Secretaría de Educación Pública y previamente desde 2001 en esa misma instancia como subdirector de Desarrollo de las Culturas Indígenas. Maestro Juan Gregorio, adelante, tiene la palabra. Un breve saludo en lengua mazateca. Me siento muy honrado de participar al lado de grandes personas que seguramente nos van a enriquecer mucho con sus comentarios. Las formas del arte indígena se han transformado a través de los siglos. La creación artística está fuertemente arraigada en la tradición. Sin embargo, sin renunciar a esa marca identitaria, los creadores indígenas absorben, transforman y proponen en un ejercicio de interculturalidad. Generan obras originales y configuran una tendencia que es justamente la que queremos compartir y exponer al público. En la exposición Los colores de la tierra, ese es el propósito, ese es el sentido de compartir estas ideas, estas aportaciones a un público que exige y ve y queremos que vea de otra manera lo indígena. El contenido comunitario de las artes indígenas es uno de los elementos constitutivos. Sus creaciones están claramente conectadas con la tradición y con un imperativo cultural que logran que el artista exprese no solo una voz personal, sino un estallido de identidades colectivas que forjan un arte que vuelve a sus orígenes para reencontrarse con identidades perdidas
y que simultáneamente generan nuevos contenidos de su herencia cultural. La cotidianidad ha influido en su creatividad y en su particular sentido estético. Las artes que producen son a la par un medio de comunicación y reconciliación con la sociedad, una forma de supervivencia. Es innegable que para muchas comunidades sus producciones artísticas están destinadas a la venta. Sin embargo, aunque viven de su arte y lo comercializan, también trabajan para satisfacer la demanda interna de objetos para sus festividades y ceremonias tradicionales. Es decir, tenemos este doble compromiso de crear, de producir para la propia comunidad, donde se adquieren diversos conceptos, diversos elementos, diversas formas, diversas visiones estéticas que enriquecen el trabajo individual del creador. Sin esta colectividad, me parece que tendría cierto hueco en sus formas de creación. Desde medianos del siglo pasado se desató en el país, con sus matices y fuerzas particulares, una tendencia a volver la mirada a los pueblos originarios, como búsqueda de alternativas frente a la homogeneización cultural del capitalismo tardío. Las culturas originarias, las tradiciones indígenas de los pueblos, dejaron de ser signos de atraso, renunciaron a ser consideradas una traba para el desarrollo y comenzaron a pensarse como el referente para la vigorización geopolítica y cultural de los pueblos y de los países. Las artes indígenas contemporáneas recurren a una mayor estilización y síntesis formal de los elementos que proporciona la tradición. Provoca una creación que implementa nuevas formas y técnicas que se nutrirán de lo tradicional, detonando nuevos contenidos. Mientras los pueblos viven y aceptan los estilos artísticos dominantes en sus contextos específicos, continúan manteniendo su cultura tradicional, sus costumbres, sus ritos, sus manifestaciones artísticas propias, generando una influencia mutua con la cotidianidad y las reproducciones artísticas del presente, logrando que dos manifestaciones culturales relativamente diferentes se hagan una, conformada por estos elementos que mencioné y por los elementos occidentales, modernos, que derivan de la creación estética de las artes indígenas del presente. Y de esto creo que efectivamente, como lo ha mencionado la maestra Carmen Gaitán, en la actividad es una muestra de esta influencia, de este hurgar en la memoria estética del pueblo zapoteco en este caso, y además Natividad Amador también tiene una formación profesional, universitaria, que le permite fusionar, hurgar y ensamblar dos tendencias, dos influencias, dos conceptos, dos nociones estéticas para lograr una obra contemporánea. Ser contemporáneo es desviarse, no estar a gusto con el propio tiempo. El arte indígena siempre proveyó formas, materiales, colores y calidez a los creadores, pasando por el México independiente y por la época de la Revolución. Si les parece, a mí me gustaría dejar estas reflexiones en este momento y abordaré en la segunda parte pues otras reflexiones.
No escucho a... Disculpen. Gracias, maestro Juan Gregorio. Vamos a darle la palabra ahora a la maestra Natividad Amador. Voy a leer su semblanza y digo breve porque realmente para el currículum que tienen todos ustedes, toda la experiencia de vida académica, de trabajo, bueno, esto es una nada, pero hay que conocer un poquito. Ella nació en Oaxaca, en Juchitán, en 1970. Desde niña tiene estrecha relación con el arte del bordado y el tejido. Para Natividad Amador, el tejido es la vida misma, expresión de gran fuerza y belleza. Estudió en la Escuela de Bellas Artes de Oaxaca. 4 años después regresa a Juchitán y comienza su interés en la técnica del textil. Dispuesta a aplicarlo y uniendo todo lo aprendido en la universidad, comienza a trazar su camino en el arte textil. Su pasión por el hilo la ha llevado a participar en diversas exposiciones individuales y colectivas. Ha sido becaria por el Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Oaxaca. En 1999 expone en Parc de la Villette, en Francia. El mismo año expone en la Galería Wilfrido Lam, en La Habana, Cuba, con la exposición Mayo es redondo como la muerte. Entre estas, la más reciente, Pintila, fue inaugurada en el Museo Textil de Oaxaca, una traducción de pintura textil en la que colaboró con 12 pintores, entre ellos Francisco Toledo, Aceves Navarro, Eddie Martínez, entre otros. Pintila fue para Natividad Amador un viaje introspectivo y una retroalimentación profunda con cada uno de los colaboradores, obteniendo como producto reunir todas estas miradas, colores, personajes y símbolos. Todo esto ha sido un campo de batalla y de cultivo. Actualmente vive en Juchitán, en donde sigue dándole vida a sus sueños y a las bases que la acompañan. Maestra Natividad va a hacer, creo, unos comentarios en torno al tema de las influencias del arte indígena en el arte moderno. Adelante, maestra. Muy bien. Pues muchas gracias por la invitación. Pues estaba diciendo que el arte moderno en México y una parte pues de lo que es Centroamérica ha hecho un doble trabajo o una doble operación, que es rescatar su pasado y construir su presente. Primero hablaré un poco del arte indígena. Pues el arte indígena es una manifestación realmente con toda su fuerza. Es una vía para transmitir una cosmovisión, una manera de vivir, una manera de sentir, a través de sus danzas, a través de sus textiles, a través de sus fiestas, de sus peregrinaciones. Realmente es un todo, a través de sus signos, de sus símbolos, de sus trazos. Y yo siempre he dicho que es ahí donde está la vida. Eso es, o sea, todas estas manifestaciones es la que compone la vida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos las peregrinaciones, que es una manifestación espiritual, ¿sí? Donde realmente tocamos pues muchos puntos, ¿no? Tocamos una ofrenda a la Madre Tierra, tenemos nuestras danzas, nuestra música. Entonces, nosotros como personas que estamos en el mundo occidental o en el arte occidental, o que hemos visto y hemos caminado un poco por ahí, pues realmente decidimos de alguna manera regresar a lo nuestro, para retomar de todo lo que yo siento que es parte de la vida y que nos haga de alguna manera vibrar, ¿sí?
ahí se aplica la palabra también en los poemas, también en todo. Realmente es un camino maravilloso y extenso lo que es el arte indígena, ¿no? Y bueno, en mi caso, pues yo estudié artes plásticas, pues estuve en busca de algo, pues que tuviera que ver con mis raíces, ¿sí? Para poder meterme realmente a trabajar, a construir algo retomado de las raíces para poder, sigo explorando, sigo viendo cómo realmente, esto es un camino muy largo, no es algo que termine. Como he dicho, o sea, es la vida misma. Entonces, es realmente muy largo y es un trabajo muy, muy fino, bastante fino, el querer retomar estas raíces, este arte indígena, para poder construir algo en el mundo, en el arte occidental, ¿no? O en el arte moderno. Bueno, dejo mi participación aquí, ¿no? Y retomo en la otra sesión. Maestra Natividad, muchísimas gracias. Vamos a devolverle el micrófono a la maestra Carmen Gaitán, que creo que podrá comentarnos algo sobre los acervos del MUNAL que muestran estas influencias del arte indígena y popular. Sí, claro. Adelante. Pero me parece interesante retomar lo que dice Natividad. Sí. Precisamente la riqueza de las expresiones contemporáneas del arte nativo es que están aportándonos esa génesis que ellos tienen estampada en el alma y la pueden vincular con lo que está sucediendo en el momento actual. Las expresiones como la de Yalitza Aparicio me parecen importantísimas. Esta mujer que es hija de Triqui y de mamá mixteca, y que hoy en día es una figura pues que aparece con una dignidad y con una presencia en esta película Roma. Yo creo que hace 20 años no hubiera podido surgir una Yalitza. No se le hubiera tomado en cuenta, no se hubiera visto. Ahí es donde yo digo que desde el movimiento zapatista algo sucede que nos trae al mismo nivel lo que somos. Todos somos mexicanos, todos nos podemos expresar y hoy tenemos una voz igualitaria. Como dice Natividad, es un camino largo, sí lo es, y también lo dice Juan Gregorio. Y también yo lo puedo ver a través de las expresiones que hay en el Museo Nacional de Arte, porque hay figuras como muy significativas que tuvieron la posibilidad de mirar y de ver las expresiones de arte popular y darles la categoría, como ya lo dije en mi intervención anterior, de arte. ¿Quiénes fueron esos personajes? Pues alguien como Roberto Montenegro. Hay una gran colección de máscaras en el Museo Nacional de Arte que precisamente estuvieron presentes en esta exposición. Y también estaba la presencia, por ejemplo, un baúl veracruzano hecho de laca, o sea, si tú abrías el baúl tiene todavía un perfume, porque está hecho de maderas preciosas. Y en la parte de afuera están escenas alrededor pintadas. Bueno, es un baúl de finales del siglo XIX, principios del XX, que se equipara precisamente a lo que después pueden ser los milagros, que también son escenas anónimas, pero que también son expresiones de un momento específico de una colectividad. Y esto junto con las máscaras, el baúl, las expresiones, por ejemplo, uno de nuestros curadores llevó una virgen barroca, hecha en pastillaje, pero hecha por una artista contemporánea. Entonces, el pasado, entonces lo local, empieza a incorporarse en las colecciones, por ejemplo, de una galería como la Galería OMR, que tiene la colección de Maruch Santís, esta fotógrafa chiapaneca contemporánea, que en imágenes muy limpias
en imágenes desprovistas de gran artificio, manda un mensaje de una contundencia realmente que toca el alma, sin necesidad de grandes luces y de grandes tecnologías. Marush, con su talento, retrata en un pasto, nos pone un arma de palo, un rifle de palo, que yace sobre el césped. Bueno, pues estas son las armas que llevaban muchos de los zapatistas. No necesitamos una explicación para entender lo que Marush nos está diciendo. Así que los acervos del MUNAL evidentemente tienen una categoría que es el siglo XX, en el que están, bueno, María Izquierdo, Tamayo, Fermín Revueltas, Dos Amantes, por supuesto Orozco, por supuesto Diego, por supuesto Frida, y todos ellos tuvieron esa característica primordial, haber vuelto los ojos a lo primigenio, a lo que nos dio razón de estar en este mundo mexicano, a lo que nos dio posibilidad de expresarnos. Y esas expresiones hoy en día siguen teniendo un impacto en el público. Nosotros tenemos una exposición permanente que se llama Siglo XX en el XXI, es decir, las expresiones artísticas del siglo XX, de estos artistas que he nombrado: Germán Cueto, Covarrubias, evidentemente Lazo, Rodríguez Lozano, que tuvieron la posibilidad de estar cerca de las caravanas culturales que promovió Vasconcelos para la alfabetización del país, y que de alguna manera todos ellos contribuyeron. No se diga el artista Bess Mogart, que toma 7 elementos que vienen precisamente de la ornamentación prehispánica para utilizarlo en las pinturas, en los elementos, por ejemplo, de los guajes michoacanos, ¿no? Utiliza varios de estos elementos para implementarlos en la pintura. Así que este acervo que podemos encontrar en esta exposición de 20 en el 21 sigue impactando el día de hoy. Cuando nosotros visitamos el MUNAL sábados o domingos, esas salas están repletas de público. Quiere decir, una, que la factura es de excelencia porque se mantiene vigente, pero dos, que sigue transmitiendo ese mensaje de que la incorporación de los elementos de los pueblos nativos, de los indígenas, tienen una correspondencia en la paleta cuando se trasladan al lienzo a través de un Rodríguez Lozano, a través de un Dos Amantes, a través de un Diego Rivera. El impacto sigue siendo hondo, sigue calando, así como cala la pintura de Natividad Amador, así como calan sus textiles. Por ejemplo, me llamó mucho la atención, hay un artista que se llama Filogorio Velasco Naxín, él es mazateco, él es ilustrador de libros infantiles y es un artista plástico. Y él precisamente expresa en una entrevista que le hacen en la televisión que cuando llega a México, bueno, pues no habla bien español, se siente arrollado y avasallado por el mundo occidental. Sin embargo, tiene la fortaleza de todo este mundo interno que lo deja plantarse y que lo deja ingresar a San Carlos o a la Esmeralda y poder transitar a través de las enseñanzas occidentales a expresar lo suyo a través de las herramientas que también le proporciona hoy el mundo occidental. Así que él, como también Nadia López García, que es mixteca y que es poeta y que ha sido traducida igual que Juan Gregorio al francés, al italiano, al griego, ella nace en San Quintín, Baja California, en San Quintín, en California, y sin embargo escucha de sus abuelos hablar en mixteco. Y esta mujer decide en un momento dado dejar San Quintín, dejar los campos, migrar a la Ciudad de México y convertirse en una poeta que precisamente, como ella dice, y esto también Juan Gregorio no me dejará mentir, si nosotros no hacemos libros bilingües, ¿cómo vamos a poder entender la poesía mixteca, náhuatl, maya? Si nosotros que hablamos el español no podemos tener estas publicaciones bilingües como lo hace el INALI y que tengan una difusión masiva, ¿cómo vamos a entender esa otra
simbología y cosmogonía. Y retomando de nuevo lo que hizo el museo, pues yo quisiera nada más decir que quisimos mostrar la diversidad lingüística como la expresión de la vida, de los conocimientos y de la memoria de los pueblos. Y lo hicimos por medio de 161 piezas. Cómo la lengua da la posibilidad de llamar al mundo y reafirmar que no hay una lengua superior a la otra. Así como que no hay una lengua sin pueblo y que hoy México, en el complejo de lenguas indígenas, está formado todavía por 11 familias, 68 agrupaciones, 364 variantes de acuerdo con el catálogo de lenguas indígenas. Y entonces, yo puedo decirles que esta colección de arte moderno que tenemos en México y que tenemos en el Museo Nacional de Arte, nos da para hacer muchísimas exposiciones. Es un acervo con una contundencia, con una factura que nos permite, por ejemplo, tuvimos una exposición del Dr. Atl y a la inauguración fueron 3,500 personas. Bueno, eso habla de que el mexicano siente que hay un espejo cuando ve estas manifestaciones artísticas. Y es lo mismo que nosotros sentimos cuando tuvimos a Natividad y a Damián Flores y a Marush Santís en este Museo Nacional de Arte, en esta exposición Voces de la Tierra. Estaba abarrotado. Otra cuestión que fue muy interesante es que Juan Gregorio y todo su equipo nos permitieron tener a la entrada de la exposición voces. O sea, uno entraba a la exposición acompañado por las lenguas que estaban en altavoces. Y era de una poesía. Digo, evidentemente era una lástima que uno no entendía, pero sí teníamos cuadernillos que Juan Gregorio y su equipo nos habían proporcionado para poder entender, y también teníamos unos poemas que estaban dispuestos en las paredes, en diferentes salas, en los diferentes 6 núcleos que conformaban la exposición, y traducidos al español, del zapoteco, del maya, para que el público pudiera darse cuenta del entramado lingüístico tan complejo que conforma una lengua. Y el impacto, por ejemplo, de la plástica en el público era realmente, había un azoro de volver a ver a la tehuana, de volver a ver la mujer maya chamula de Jean Charlotte, o de poder ver a Raimundo Martínez con un arpista que tiene una cara maya. Bueno, la gente se paraba maravillada a contemplar esta exposición, a contemplar estas expresiones. Quiere decir que el sello que tiene la plástica mexicana de esta época, de este momento de la modernidad, de principios del siglo XX hasta mediados, sigue teniendo muchísima contundencia. Y a mí me encantan las expresiones como Damián Flores, que es un hombre que retrotrae a su obra. Tenemos una litografía de La Suave Patria, la mujer esta que aparece en los libros de educación, y la combina con sellos prehispánicos. Maestra, es decir, el alma mexicana compuesta por este mestizaje no cede, al contrario, continúa en su camino. Gracias, maestra. Vamos a continuar. Tiene la palabra el maestro Juan Gregorio Regino, si quiere comentar algo respecto a las artes indígenas en el contexto actual. Adelante, maestro. Me parece muy importante también reflexionar sobre el mundo indígena, sobre el indígena como motivo. Es decir, en el México posrevolucionario, el indio vino a ser un motivo de inspiración, de creación y generó, creo que, muchas obras que se instalaron en la cultura nacional como grandes obras. Estamos hablando del indigenismo. En la literatura, por ejemplo, tenemos a grandes exponentes de ese indigenismo, donde los indios aparecen efectivamente retratados desde la perspectiva externa, desde fuera. El indio de Gregorio López y Fuentes, El Resplandor de Mauricio Magdaleno, El Diosero de Francisco Rojas, Juan Pérez Jolote y más recientemente Benzulul, Rosario Castellanos con Palún Canal. Benzulul lo escribió Heraclio Cepeda, ambos chapanecos.
Rosario Castellano le debemos a Alun Canaán, Ciudad Real, oficio de tinieblas, por ejemplo. Entonces, en la literatura hay todo un mundo, hay toda una corriente literaria que se instaló como de lo más importante que la literatura, que la cultura, el arte mexicano estaba consolidando. Paralelamente a la literatura, también en el muralismo, ya lo mencionó Carmen, desde Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, Diego Rivera, Rufino Tamayos, todos de alguna forma se inspiran también en el mundo, se inspiran en la figura del indio en sus obras. Haciendo un recorrido por el cine, también nos vamos a encontrar con varias películas. Por ejemplo, Raíces, Tizot, Macario, la misma obra de Rosario Castellano, Chilam Balán, que también se hizo en versión cinematográfica, Nuevo Mundo, Yanco, Viento Negro, Tarahumara, por citar algunos. También mencionaba ya Carmen algunos fotógrafos muy importantes que también registraron, hicieron postales y crearon toda una corriente de la fotografía en México. Tina Mondotti retrató el mundo indígena, Edward Winston, Manuel Álvarez Bravo, Luis Márquez, Gabriel Figueroa, Walter Reuter, como ya se mencionó, Nacho López, que hizo una gran cantidad de fotografías sobre el mundo indígena, Graciela Iturbide y Jesús Sánchez Urios, por mencionar los de esa generación, porque recientemente pues también hay una gran cantidad de fotógrafos, todos también muy, muy buenos, que le dan continuidad a esta corriente. Entonces tenemos que el indio o los pueblos indígenas han sido también retratados, han sido motivo, han inspirado el mundo, la creación, y han generado obras y corrientes artísticas de gran trascendencia. Pero lo más importante y lo que está ocurriendo últimamente, creo que es que el indio deja de ser el objeto y asume ser sujeto. Un sujeto que retrata, que se reinventa, que se reimagina su propia realidad. Entonces creo que esa es la posibilidad que el arte nos puede dar. El arte y la cultura vienen de todas partes. No es exclusivo de una cultura, de un país, de un continente. Los pueblos indígenas del mundo siguen haciendo importantes aportaciones a la humanidad. Hoy estamos ante un movimiento estético indígena de gran trascendencia, de formas creativas que expresan un gran nivel intelectual y espiritualmente estimulante, de alucinante imaginación artística, de visiones de perfección y belleza altamente sofisticadas y de diversos orígenes y percepciones que se amalgaman para incorporarse a la cultura global. Este movimiento artístico con sujetos colectivos e individuales renovados, que mueven ideas y sensibilidades, es ecléctico, integral y descolonizante, incluyente, universal y contemporáneo. Una transformación cuyo propósito no consiste en romper las ideas predominantes, sino salirse de ellas, encontrar nuevos significados a la vida, trascender las fronteras, crear una nueva conciencia social y planetaria, subordinar la homogenización, desatar la libertad, liberar mundos intangibles, volátiles e inaprensibles. El arte indígena de hoy tiene gran resonancia en el mundo. El reconocimiento del otro
es una de sus principales características y es donde las artes visuales, la música y la poesía son emblemáticas y son eje de este movimiento. En este contexto comunitario es donde emergen los conceptos estéticos indígenas actuales, fluyen las ideas y los sentimientos, se superan visiones estrechas y prevalece la reflexión teórica, el intercambio, el diálogo, la continuidad, la ruptura y la fascinación. El arte es funcional, tiene un lugar, un tiempo, una circunstancia, expresa emociones colectivas, es un arte para la vida. Gracias. Maestro Juan Gregorio, muchísimas gracias. Vamos a darle la voz en esta última parte de la mesa a la maestra Natividad. Por favor, maestra, si puede activar su micrófono. Todavía no se escucha. Maestra, vamos a hablar de los retos y perspectivas de los creadores en esta última parte de la mesa. Adelante. Sí, ¿me escucha? Escuchamos. Sí, muchas gracias. Pues así como dice el maestro Juan Gregorio, ahorita me llamó mucho la atención estas palabras que yo creo que con el tiempo es tan maravilloso, tan rico, que nada se acaba, todo se va transformando, porque ahora en este momento ya hay voces que dicen que no somos indios, ¿no? Y va a tener eso va a tener un agregado cultural y seguramente abrirá una nueva etapa y una nueva congregación cultural al arte moderno, ¿no? Ya va a ser muy importantes aportaciones ya de nuevas generaciones, ¿no? Y siempre es un reto estas cuestiones. Ahorita yo creo que el reto por ejemplo, de mi generación es que no puede uno en el momento, yo he dicho, es un trabajo muy largo y muy despacio, entonces se va descubriendo, se va conviviendo también con nuevos materiales, el entorno está cambiando, estamos en una etapa donde muchas cosas se están moviendo y vamos a tener que retomar de lo que tenemos, ahí sí, o sea, existen dos opciones, ¿no? De lo que tenemos en este momento en el entorno o volver a la parte más profunda, ¿sí? La parte más profunda de la raíz y escarbar. Yo creo que es importante hacer en este momento excavaciones, ¿sí? Porque seguramente hay muchísimos puntos todavía enterrados, ¿no? Guardados, que hay que sacarlos. Creo que esta es una etapa en que tiene que haber muchas fusiones o muchas cosas que tengan que brotar. Y eso pues nos corresponde a todos estar muy atentos, muy atentos para poder rescatar, para poder tomar, para poder retomar todo esto. Y bueno, yo creo que todos los pueblos indígenas o incluso el pueblo indígena o el arte indígena o el arte occidental, somos como eslabones separados, que fuimos separados en algún momento. Ahorita es momento de que esos eslabones se vuelvan a juntar, vuelvan a ser uno solo. Creo que eso va a ser uno de los retos importantes en este momento, ¿no? Maestra Natividad, muchas gracias. Y bueno, miren, tenemos todavía unos minutitos, yo diría que unos 10 aproximadamente para tratar de cerrar la mesa a las 12:10. Si gustan
A mí me Perdón. gustaría decir algo. Adelante, maestra. Esto que dice Natividad me fascina, el unir los eslabones, porque de alguna manera se han ido uniendo. Por ejemplo, cuando tenemos este indígena chapaneco pintado por Raúl Anguiano, en los años 50, 60, ¿no? Ya es una manera de traer al presente, a su presente, estos grupos que veíamos como alejados, ajenos. O sea que sí hay un discurso desde el muralismo y desde antes, con el doctor Ackel y con Montenegro, por precisamente incorporar a la actualidad todas estas expresiones artísticas. Y hay algo que también quisiera añadir, la música. Yo, muy joven, tuve la oportunidad de pasar mucho tiempo en Chiapas y de visitar comunidades, y la música me embelezaba, esta música monotemática, repetitiva, y jamás me imaginé que un día la iba a oír en rock. Y hay un grupo chiapaneco que se llama Saxebul, que toca esta música que es inolvidable, que toca los filos más internos, que toca el alma. Así que hoy, por eso yo digo que tenemos ya muchos recursos actualmente para poder incorporar precisamente el mundo circundante y poderlo retrotraer a la actualidad. Hay pintores como este muchacho Lezama, que está pintando a la figura central. Su obra tiene como pintura central la mujer mexicana, de pechos morenos, de rostro indígena, de cabellos muy nativos. Entonces, no creo, hay muchas expresiones hoy de grupos colectivos que están expresándose en sus diferentes talleres, en los que se llama neomexicano, por ejemplo, ¿no? Algunos de estos movimientos. Bueno, quitando un poco las etiquetas, creo que la expresión, en cuanto sea honesta, es válida. Y en cuanto transmita un mensaje que impacte, como es el arte de Natividad, o como puede ser también, nosotros tuvimos a Noé Martínez con una estructura de intercambio, una estructura de telas, plásticos, con ensamblaje. Estaba también Marisela Gómez López con un barro modelado y pintado sobre madera. Y todos ellos se pusieron a dialogar junto con Natividad, con Tamayo, con Toledo, con el mismo Leonel Maciel. Y esto quiere decir que hay una corriente subterránea que nos une a todos, que cada quien tiene una voz propia, que cada quien lo dice según su talento, según sus posibilidades técnicas, según su capacidad creativa, pero que somos una raíz alimentada por ambas cosmogonías, y que esto se ve reflejado en el arte mexicano, y que la expresión de Natividad es tan válida como la expresión de Toledo, como la de Pedro Coronel, como la de Francisco Dos Amantes. El arte, cuando está hecho con honestidad, perdura, y al público no se le engaña. El público sabe sentir, no hay que explicar, hay que pararse frente a una obra de arte, y si algo transmite es que está hecha con honestidad y con verdad. Y yo creo que eso se siente, se nota, no hay muchas palabras que agregar. La obra está, la obra se para, la obra habla y la obra se defiende por sí misma. Lo único que tenemos que hacer nosotros es seguir empujando para que las manifestaciones de los pueblos nativos sigan estando presentes en galerías, en museos, como fue este esfuerzo que hizo el MUNAL. Este museo acogió esta exposición porque queríamos que fuera también la plataforma para que artistas nativos contemporáneos se vieran en este recinto, que es uno de los recintos pues más emblemáticos, digamos, de los 18 museos que conforman la red de museos del Instituto Nacional de Bellas Artes. Este museo prestó sus salas y se honró al recibir a estos artistas. Así que a mí me llena de orgullo poder haber estado al frente de esta exposición y haber tomado de la mano a Juan Gregorio y a todos los otros que quisieron estar con nosotros, Carso, Elina, Arte Popular, para precisamente enorgullecernos y estar siempre como dispuestos a dar voz a estas expresiones.
somos también los recintos culturales los responsables de que ustedes tengan una plataforma para expresarse y para ser vistos. Y esta prueba la dio el MUNAL en esta gran exposición. Maestra, muchas gracias. Maestro Juan Gregorio, quisiera hacer algún comentario para cerrar la mesa. Quiero concluir con una cita de Octavio Paz que dice, retomado de su libro Tiempo Nublado: si una palabra define estos años, esa palabra no es revolución, sino revuelta. Pero revuelta no solo en un sentido de disturbio o mudanza violenta de un estado a otro, sino también en el de un cambio que es regreso a los orígenes, revuelta como resurrección. Con esto concluyo esta parte. Muchas gracias, maestro Juan Gregorio Regino. Maestra Natividad, ¿algún comentario para cerrar? Pues muchas gracias y pues de verdad que les agradezco muchísimo y me da muchísimo gusto volver a encontrar al maestro Regino, a la directora Carmen Gaitán. Pues les agradezco mucho y pues sigamos haciendo estas excavaciones y a ver qué más nos encontramos. Gracias. A ver, yo nada más quiero decir una cosa. Alfonso Reyes dijo, entre todos hacemos el todo. Cada quien su parte. Entre todos formulemos esta nación potente. No nos dejemos avasallar, ni por la Coca-Cola, ni por la comida chatarra, ni por las malas influencias. Tenemos una potencia que nos permite pararnos en el mundo de otra manera. Claro que sí. Bueno, pues con estas grandes ideas, desde el título mismo de la exposición que estuvo presente en el MUNAL, que desafortunadamente, bueno, ya fue desmontada, pero este título emblemático de Voces de la Tierra, Lenguas Indígenas, también los comentarios que hizo Natividad, ¿no? En cuanto a estos eslabones que han sido separados en algún momento de nuestra historia, donde perdimos esta unión, y qué podemos hacer en este momento para restituir o volver a articular estos eslabones, o como dijiste también, Natividad, esto de volver a las raíces, volver a lo básico, a lo elemental, a lo que nos ha dado sentido y sustancia a los humanos que habitamos este planeta. Y qué mejor que el arte como una de las expresiones que expresa, digamos, bueno, una de las expresiones que manifiesta nuestra humanidad en todo su sentido, en el sentido más amplio, y que en estos tiempos contemporáneos estamos necesitados todavía de más arte, es lo que yo creo que puede salvarnos. Siempre nos ha salvado, pero creo que en adelante será mucho más importante contar con este tipo de expresiones, pero sobre todo unir estos universos que siempre los hemos visto como disociados y no deberían de estarlos. Lo indígena y por otro lado lo no indígena o lo mestizo, lo occidental, como sea que le queramos llamar. Y bueno, también aquí siempre se quedan muchas discusiones en el tintero, como también es la palabra indígena que tú mencionaste, Natividad, y bueno, maestro Juan Gregorio Regino, que celebramos esta iniciativa de poder tener una vez más esta Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales en este año 2020 y despedimos esta mesa titulada La influencia del arte indígena y popular en el arte moderno presente en la colección del MUNAL. Muchísimas gracias a todos por su participación y tengan un excelente día. Muchísimas gracias a ustedes por su interés. Hasta luego. Gracias. Adiós. Gracias. Un beso a Natividad y un abrazo a Juan Gregorio. Gracias. Igualmente, doctora. Juan Gregorio. Adiós. Adiós, maestro, Natividad, hasta luego, Carmen. Claudia, muchas gracias. Saludos. Gracias a ustedes. Gracias, Claudia. Gracias por la conducción. Espléndida. Abrazos, abrazos. Adiós. Igualmente, adiós. Gracias.
Newim Kudung.